esperando, hacía ya un tiempo, yo la había contactado para marzo, pero bueno, es una fecha también muy requerida para todas las personas que están en derechos humanos o afectados por esto en particular. Así que la propuesta a la que accedió inmediatamente Miriam fue la de participar en la Semana Local de la Memoria, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años de esa semana en que nos arrebataron a nuestros compañeros, vecinos, la masacre de la Capilla de Fátima, y también, ¿no?, un mes muy movilizado con el Ni Una Menos y todo este tiempo, ¿no?, con la visibilización de la violencia de género que está puesta ahí en el foco. Entonces me pareció y nos pareció más que necesario empezar a plantear también este tema que Miriam ha investigado y por suerte ha dado papel y voz y búsqueda, ¿no?, de verdad y de visibilización de algo que viene de mucho tiempo y que necesitamos que se esclarezca y que se sepa. Así que ese es el motivo principal de compartir esta fecha y en este mes tan especial. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, como una actividad muy importante. Sí, bueno, como Vicky estaba diciendo, desde el área de ella, digamos, desde la Subsecretaría de Memoria y Justicia, dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos, apoyando todo este tipo de políticas públicas, que la permanencia en el tiempo de este tipo de políticas públicas da lugar hacia cierto tipo de reparación también hacia los familiares y hacia las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Así que dentro del marco, como ella bien estaba diciendo, de la Semana Local de la Memoria, una actividad más, y bueno, la protagonista es ella, bienvenida, y la vamos a escuchar con mucha atención. Toti, perdón, el acto el sábado próximo, ¿no? El acto es el 17 de junio en la plaza del barrio Oscar Sánchez, en la Plaza de la Memoria. Vamos a recordar a los 6 detenidos desaparecidos de nuestra localidad y también hacerlo extensivo a los militantes del Grupo Proa que fueron acribillados, asesinados en Montevideo y Urquiza, y también exigir la continuidad de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y la ampliación. Todavía estamos esperando que el Senado de la provincia de Buenos Aires apruebe la ley de expropiación de ese lugar. Muchas gracias. Bienvenida a Marcos Paz, un placer contar con su presencia. Un placer para mí también. Como decían, hoy en día las políticas de género se están haciendo carne en todos los municipios y en todos los gobiernos porque son un reclamo de las mujeres. En aquella época, en la época en que nosotros teníamos actividad política, tal vez teníamos que pelear contra nuestros propios compañeros, ¿no?, que tenían algunas actitudes machistas que después, de alguna manera, se exteriorizaron de forma mucho más brutal en nuestros captores, y nuestros propios compañeros terminaron siendo víctimas de esto, ¿no? Cuando nosotros fuimos abusadas sexualmente. Y vos fíjate qué paradoja que todavía hoy son muy pocos los delitos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención, en campos de concentración, que están siendo juzgados, y con estos vientos en contra, esta política negacionista por parte del Estado Nacional, estos personajes que empiezan a intentar revertir lo que se avanzó en la última década, esto que parece cada vez más distante, es decir, la justicia para estas compañeras que fueron violentadas, que fueron violadas, que fueron abusadas sexualmente, parece estar cada vez más lejana. Pero por otro lado vemos que, como te decía al principio, cada vez somos más las mujeres de todas las edades que reclamamos que se nos respete, que se nos tenga en cuenta, y por sobre todo las cosas, que no se nos mate, que no se legitime en los medios de comunicación y en la justicia la violencia machista como algo que tenemos que tolerar. Miriam, este libro Putas y Guerrillera que presentas hoy está plasmado, ¿no? Tiene que ver justamente con la violencia de género llevado a su máximo exponente en los campos de concentración. Sí, durante muchísimo tiempo las mujeres pensamos que era natural
¿no? La desnudez, que eran naturales los insultos, que eran naturales las torturas con contenido sexual, que eran naturales las violaciones, los abusos, que era natural el sometimiento, es decir, era lo que nos correspondía por ser mujeres, ¿no? Es decir, ya desde el momento en que éramos apresadas, estábamos resignadas a que eso nos ocurriera. Y con el tiempo y con el avance a nivel internacional, con la determinación de los crímenes de naturaleza sexual por la Corte Penal Internacional de la Haya en Ruanda y en la ex Yugoslavia como crímenes de lesa humanidad, como crímenes aberrantes y como crímenes que no prescriben, cada vez más mujeres ante la pregunta de si fueron víctimas de abuso sexual o de violencia sexual o fueron violadas en centros clandestinos de detención por sus captores, por estos supuestos cruzados que venían a salvaguardar los valores de la sociedad occidental y cristiana, dicen que sí, y además, este es otro requerimiento, dicen que quieren llevar adelante la acción penal, ¿no? Que este es uno de los temas que analizamos con Olga Bornat en el libro, es decir, ¿por qué si es un crimen de lesa humanidad, por una supuesta protección a la víctima, se requiere del consentimiento de la víctima para llevar adelante la acción penal? Muchas compañeras dicen que se sientan revictimizadas, muchas compañeras dicen que prefieren dejar las cosas como están y que solamente con manifestarlo ante el tribunal y en público ya se sienten de alguna manera redimidas, pero yo creo que no es así. Y me parece que todos estos hombres que decían defender a la patria de un peligro pueden hasta justificar lo aberrante de un robo de un niño, pero ¿cómo pueden justificar ante sus familias la violación de una mujer? ¿Cuál es la razón? ¿De qué manera lo justifican ante sus hijas, ante sus mujeres, ante sus madres? Como mujer, siento que hemos avanzado mucho, ¿no? Pero nos falta todavía demasiado en nuestros derechos. Nos falta muchísimo. Muchas veces yo veo colegas, periodistas, comunicadoras sociales, que ante la desaparición de una chica, lo primero que dicen es, bueno, pero ¿qué estaba haciendo esa hora en ese lugar? Era una chica que había abandonado la escuela, era una chica que se drogaba. Era una chica... en los lugares comunes. Claro, ¿por qué llevaba la pollera tan corta? O, ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la madre que permitía que su hija estuviera en ese lugar? ¿Por qué no la vigilaba? O sea, termina culpabilizándose a la víctima, ¿no? O cómo estaba vestida. Parece que los hombres son animales que no pueden soportar, que no pueden reprimirse, reprimir su sexualidad, sus instintos más salvajes frente a un escote o una pollera corta. Me gustaría saber cómo reaccionarían ellos si nosotras tuviéramos esa actitud agresiva hacia ellos. De manera que hay un montón de cosas que todavía falta que nosotros como sociedad asumamos y que por más que haya sido masivo, por ejemplo, la entrevista al femicida que dijo Laura, sí, Laura no está más entre nosotros, de una manera totalmente perversa, critiquemos esos medios de comunicación que le dan voz al femicida, cuando por otro lado se está discutiendo la custodia, la familia del femicida está discutiendo en la justicia la custodia de los hijos de la mujer asesinada. Por eso falta tanto de avanzar, falta la libriza, falta la pérdida de la patria potestad automática por parte de los femicidas, porque hay muchos niños y niñas que están siendo criadas por las familias de los femicidas que permanentemente les insuflan odio y resentimiento hacia sus madres asesinadas y que obstaculizan generalmente el contacto y las visitas de los abuelos maternos. Es una aberración, es un contrasentido. Hay cosas que uno se pregunta en qué estaban pensando los jueces cuando autorizaron y legitimaron semejante situación. Dentro de esta charla, le damos las gracias también por estar, por haber venido a Miriam Lewin.
Bueno, como comentaba recién con los medios, la invitación estaba ya planteada desde marzo y finalmente pudimos concretarla para esta fecha, para abrir lo que es nuestra semana local por la memoria, la verdad y la justicia, a 40 años, ¿sí?, de ese momento trágico en nuestro país, pero en particular aquí en Marcos Paz. Y la propuesta de contar con esta invitada y con esta temática que la llamamos Mujer y Dictadura, de eso sí se habla, ¿no?, de empezar a hablar también en un mes como es junio, con el Ni Una Menos. El 3 de junio pasado volvimos a manifestarnos las mujeres por el pedido de igualdad, para visibilizar que cada 20 horas, cada 18 horas una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer, para seguir visibilizando y desnaturalizando en los medios, en todas sus formas simbólicas, en cada canción, en cada videoclip, en cada comentario, en un chiste que vamos a escuchar, ¿no?, el lugar que ocupamos las mujeres, nuestros cuerpos y bueno, realmente conocer la investigación de Miriam, su historia propia, es, creo yo, de un gran aporte, porque esto no empezó hace 3 años con el Ni Una Menos, sino que es una gran lucha que data de muchísimo tiempo, y poder también hacer una revisión y una crítica y un sacar a la luz algo que parecía por demás natural, ¿no?, que ni siquiera era juzgado, ni siquiera era considerado por las propias víctimas un hecho para ser narrado, sino un motivo de vergüenza y quizás en duda de si se había sufrido o no una violación, un abuso. Y creo que esto es totalmente actual, esto de tener que justificar o demostrar la inocencia, ¿no?, o de tener que estar muerta para hablar entonces de violación. Así que en ese sentido creemos que esto es un inmenso aporte a nuestra ciudad y a esta lucha por los derechos humanos, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y por supuesto hacer memoria y darle el lugar que se merecen a nuestras compañeras sobrevivientes. Escuchar y me invitan a participar. Cuando Victoria se refería al 3 de junio, el 3 de junio del 2015, que surgió en forma ocasional por un grupo de periodistas que convocaron Ni Una Menos, lo que demuestra cómo muchos hechos históricos se producen a partir de algo ocasional, pero que abona sobre un terreno precisamente que ya está abonado. Yo definía ese 3 de junio del 2015 sabiendo que estaba violentando determinados conceptos históricos como el 17 de octubre de las mujeres. Y ese 17 de octubre de las mujeres está abonado por todo lo que hicieron las feministas en el mundo y en la Argentina en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer. Los chinos dicen algo así como conquistar la mitad del cielo. Le falta muchísimo, pero también muchísimo se ha hecho. Y también para aquellos que de pronto se descorazonan, porque después de junio del 2015 el número de femicidios ha ido aumentando, las pautas culturales se cambian muy lentamente y sin lugar a duda ese 3 de junio y los sucesivos 3 de junio son un hito histórico que en perspectiva histórica se va a poder observar, supongo, dentro de 30 o 40 años.
Dentro de ese contexto, la presencia de Miriam Lewin en Marcos Paz, autora de varios libros testimoniales de su paso por el infierno, el de la ESMA con 3 o 4 compañeras sobrevivientes de la ESMA, es un libro realmente desgarrador, pero el último, o por lo menos referidos al tema, creo que hay otro más, ¿no? Putas y guerrilleras, es tan descarnado porque hay que desvestirse, meterse hacia lo más profundo para asumirse, aparte de todas las torturas, haber sido violado. Y en ese infierno que padecieron en general todos, pero con mayor intensidad las que eran mujeres, y con mayor intensidad las que eran mujeres y judías, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de grados en la degradación a que fueron sometidas. Y creo que alguna vez hace poquito estuvo en el programa El Tren junto con Eduardo Valdés, que tratamos el caso Grassi, en el cual Miriam tuvo una importancia fundamental en la denuncia de Grassi. Creo que fue fuera del micrófono, que le recordé algo, le comenté algo de la obra Esquirlas de Mario Diamen, que establece una vinculación entre un sobreviviente de Auschwitz y un sobreviviente de la ESMA. Y la sobreviviente de la ESMA le pregunta al sobreviviente de Auschwitz cómo se puede salir de un campo de concentración, cómo se puede continuar la vida. Y el sobreviviente del campo de Auschwitz le dice, mira, aquel que nunca estuvo en un campo de concentración nunca podrá entrar. Y aquel que estuvo en un campo de concentración nunca podrá salir. La frase es muy dura, pero yo creo que lo que ha hecho Miriam después de salir de la ESMA, a través de su actividad como periodista, de sus libros, eso sí, me imagino que es lo mismo de los sobrevivientes de los campos de concentración nazi. Había que sobrevivir para dar testimonio. Incluso muchos de los sobrevivientes se guardaron. Las familias, hay gente que sobrevivió para dar testimonio y hay gente, muchísimo, y son comportamientos perfectamente respetables, uno como el otro, que ni siquiera la familia sabía lo que había pasado. El esposo, los hijos, no sabían que era una sobreviviente, por ejemplo, de cualquiera de los campos de concentración nazi. De manera que esta invitación a Miriam Lewin en una semana muy particular para Marcos Paz, donde se va a recordar 40 años de los 6 desaparecidos, de los 6 compañeros desaparecidos de Marcos Paz y los 16 del grupo PROA. Al respecto, Gabriel Roth acaba de publicar un libro, yo no me ha llegado a mis manos todavía. Hoy se presenta Gabriel Roth, un libro que hace la historia del grupo PROA. Gabriel Roth es uno de los directores de la revista Lucha Armada, que se publica una vez al año ahora, una revista libro muy interesante como elemento de investigación y debate. Es decir que en este marco, y además estando tan fresco lo que pasó, una nueva conmemoración del 3 de junio, me parece muy adecuado que Miriam Lewin nos pueda comentar en este marco su especial visión con relación a su pasado y a su presente. Un honor estar sentada acá en medio de todos estos rostros de mujeres, algunas víctimas de la violencia de género como Wanda Tadei, Kiara Páez, Alicia Muñiz, María Soledad Morales y otras teóricas y luchadoras por los derechos de las mujeres, algunas de las cuales conocí personalmente, como Aide Virgin, por ejemplo, que me está mirando ahí, y Carmen Argibay. Cuando
Cuando uno sobrevive a un campo de concentración, es muy difícil transmitirle a la afuera cuál fue la realidad dentro del campo. Mucha gente elige guardar silencio durante largos años, es un proceso muy respetable. Como dijo Hugo, nada menos que Jorge Semprún guardó silencio como 40 años y escribió un libro que se llamaba La escritura o la vida, donde explicaba que si él hubiera revelado lo que le pasó inmediatamente después de salir del campo de concentración, no podría haber vivido. Hubo compañeros y compañeras de la ESMA que eligieron guardar silencio durante años y dedicarse a reconstruir su vida personal. Y otros inmediatamente, después de salir, de recuperar la libertad, empezamos un trabajo de dar testimonio. Y parte de este trabajo de dar testimonio, más allá de ponerle el cuerpo a los juicios, el más importante de los cuales fue el juicio a las juntas, pero no el primero, porque hubo otros juicios, pequeños juicios anteriores. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando volví del exilio en 1984, una de las primeras cosas que hice fue ir al juzgado donde Rosa Rosenblit había iniciado un proceso, un pedido de investigación por la desaparición de su hija y de su yerno. Y yo en la ESMA había sido testigo del nacimiento de Rodolfo, después su nieto recuperado. Yo había estado en el sótano de la ESMA durante el nacimiento de Rodolfo, entonces ella creía que era necesario y me había pedido que yo fuera al juzgado para dar testimonio, dar fe de ese nacimiento, como hicieron también otras compañeras, Kiko Satinski, Munu Aptis, Amalia Larralde. Y otra de las tareas que nosotros teníamos era encontrarnos con familiares. Cuyos seres queridos, desaparecidos, habíamos visto en el interior de los campos de concentración. Y por lo general, después de transmitirle nosotras dónde los habíamos visto, en qué condiciones, cuándo los habíamos visto por primera vez, por qué presumíamos que habían sido trasladados en los vuelos de la muerte o asesinados, o por qué presumíamos que habían sido trasladados a otro centro clandestino de detención. Se trataba de personas que todavía en democracia permanecían desaparecidas. La pregunta era: ¿y vos por qué te salvaste? Entonces, lo real es que ninguno de nosotros sabía por qué se había salvado, porque en general lo que ocurría dentro del campo de concentración, como ocurría dentro de los campos de concentración nazis, era que no era que no había una lógica. Había una lógica, pero había una lógica que nosotros desconocíamos. Es decir, en el campo de concentración nazi, en la fila de la selección, un día se salvaban los niños porque Mengele necesitaba niños, preferentemente gemelos, para experimentar. Otro día se salvaban las mujeres, otro día se salvaban los intelectuales, o necesitaban una bailarina, o una mucama, o vaya a saber qué. Un día se salvaba un viejo porque era joyero y lo necesitaba, o dentista, y lo necesitaban para sacarle a los cadáveres las piezas de oro. Uno no sabía qué tenía que decir para salvarse ese día, si es que había una posibilidad remota de salvarse. Y lo mismo pasaba dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el segundo campo de detención donde yo estuve. En el centro clandestino de detención había un objetivo perverso, que era construir un plan político para catapultar al almirante Macera a la presidencia después de la Junta. Es decir, él aspiraba a convertirse en un heredero de Perón. Es decir, traducido al lenguaje de aquella época, él tendría que ser el civil, ¿no? El candidato civil, porque se iba a retirar, o ex militar,
que con su carisma, con su pátina un poco nacionalista, porque él se confrontaba con la política liberal de Martínez de Oz, pudiera, hay que decirlo, con el apoyo de la socialdemocracia alemana y de algunos sindicalistas peronistas, él pudiera construir una plataforma. ¿Y qué tenía ahí? Él tenía la mano de obra esclava de la materia gris de los cuadros montoneros que, sometidos y presionados, porque la alternativa era la muerte, podían trabajar construyendo este plan político. Nosotros, en realidad, dentro del centro clandestino de detención, como mujeres, tratamos de sobrellevar una situación bastante perversa. Esta situación perversa tenía que ver con una definición que había sido manifestada por el cerebro del centro clandestino de detención, más allá de los grados militares. El vecino de Marcos Paz, Tigre Acosta, está aquí en Marcos Paz detenido, y él le manifiesta a los oficiales que debían tener relaciones sexuales con las secuestradas. Y esta orden, comprendida por algunos e incomprendida por otros de los oficiales, que muy tardíamente manifestaron su extrañeza ante algún, ya detenidos, ante algún académico norteamericano que vino a hacerles una entrevista. Nosotros no entendíamos por qué nos pedía eso. Tenía que ver con el disciplinamiento de las mujeres. Tenía que ver con que nosotros éramos mujeres que habíamos optado por romper el molde de la mujer sometida, el molde que ellos conocían. Las mujeres dentro de la Marina eran muñequitas sumisas, cuya única preocupación era, dicho por ellos mismos, si tenían que llevarle el heladero o la sombrilla al círculo naval el sábado siguiente. Una de ellas de las mujeres del jefe de inteligencia, por ejemplo, estaba haciendo un curso de modelaje y él volvía a la casa y decía que ella le desfilaba. Y esto generaba un cortocircuito también, porque ellos ni siquiera podían compartir con sus mujeres lo que estaban haciendo, es decir, esa supuesta guerra santa que estaban llevando contra el terrorismo, no la podían comentar, no se la podían revelar, no podían hablar con sus mujeres. Entonces, paradójicamente, nos llevaban forzosamente, porque no era que nos invitaban, obviamente, en el medio de la noche nos decían, vístanse, un guardia armado venía y nos decía, las van a sacar o van a salir, y nosotros no sabíamos si nos iban a llevar a un descampado a fusilarnos o si, como sucedía, nos llevaban a algún carrito de la costanera, y empezaban a comentar entre ellos delante nuestro de una manera muy perversa y un grado de tortura muy refinado los operativos que planeaban o que habían completado, donde habían secuestrado y torturado a compañeros nuestros, y en algunos de los casos los habían matado. Y si nosotras, o nosotros, porque hay que decir que en alguna de estas perversas expulsiones también formaba parte de estas perversas expulsiones, también formaba parte compañeros, si nosotros mostrábamos algún grado de dolor, algún quiebre, esto era síntoma de no recuperación, y éramos candidatos al traslado, que significaba ser adormecidos un miércoles con pentonaval, con pentotal, y subidos a un avión para ser arrojados al río, semi-inconscientes. Durante toda nuestra permanencia en la Escuela de Mecánica de la Armada, nosotros fuimos testigos de muchísimas situaciones en las que compañeras nuestras eran sometidas de una manera brutal. Hay una compañera a la que yo le pude pedir
perdón después de 30 años. Esta compañera tenía a su suegra, su hermano y su marido desaparecidos, y un día se aproxima a un grupo de prisioneras y nos dice: Juan Rolón me violó. Y nosotras le preguntamos: ¿cómo te violó? Y estábamos en el auto, me saca de la ESMA en el auto, me dice que se quiere acostar conmigo, yo le digo que no, él insiste, le digo de nuevo que no, y entonces entramos a un hotel alojamiento con el auto y ahí me violó. Y nosotras le preguntamos: ¿te puso una pistola en la cabeza? ¿Te puso un cuchillo en el cuello? Como si esto fuera necesario, como si esta mujer, cuya suegra había sido desaparecida, su hermano había sido asesinado y su marido, necesitara, estando privada de todos sus derechos dentro de un centro clandestino de detención, porque vamos, no era que nosotros salíamos y teníamos la comisaría de la mujer en la otra cuadra para denunciar violencia sexual, estábamos privados absolutamente de todos nuestros derechos, nadie sabía dónde estábamos y nos podían matar en cualquier momento. Sin embargo, lo más doloroso para estas compañeras que fueron víctimas de violaciones dentro de la ESMA es no haber sido comprendidas, y aún hoy no ser comprendidas por muchas de las sobrevivientes, que tienen dificultad para colocarse en el lugar de víctimas, que tienen dificultad para comprender que la violencia de la que eran objeto, el arrasamiento de su subjetividad, no les daba lugar a ningún tipo de resistencia. Hay una compañera que hace poco me dijo: pero si yo le hubiera dicho que no, tal vez, y yo le contesté: si le hubieras dicho que no, muy probablemente no estuvieras acá. Probablemente estarías en el fondo del Río de la Plata o en el fondo del Océano Atlántico. Hay mujeres que ya estaban incluso en una supuesta situación de libertad, es decir, el abuso se concretaba fuera de las paredes del centro clandestino de detención. Estaban esperando una suerte de salvoconducto para salir del país con un hijo pequeño. Los represores las iban a visitar, a buscar a la casa de sus padres, donde estaban refugiadas, para llevárselas a un hotel alojamiento y abusar de ellas. Y a ellas les quedaba claro que ese era el precio que tenían que pagar para poder salir del país. Hay un caso tremendo en Reconquista de dos hermanas. Estaba toda la familia presa, absolutamente toda, de apellido Prato. Su marido, su cuñada, su cuñado, su suegra, y queda solo una mujer embarazada con otro niño pequeño, y trae a su hermana adolescente de la capital para que la ayude. Ni siquiera en las despensas le querían vender, estaba totalmente aislada. Y no solamente se apropia un matrimonio del bebé por nacer, sino que ella y su hermana, ella después del parto, son brutalmente violadas por gente de la Fuerza Aérea, que las citaban al círculo de oficiales y las violaban en ese lugar. Por eso yo digo, el adentro y el afuera no tienen mucho que ver, no pueden ser considerados, porque hay que tener en cuenta que este país era un enorme campo de concentración. Es decir, nadie estaba a salvo en ningún lugar, ni dentro del campo, ni fuera del campo, de esta tremenda violencia machista. El mensaje, para nosotros era un mensaje disciplinador para las mujeres. Mirá cómo hago con vos y con tu cuerpo lo que quiero. El mensaje a los padres es: mirá qué macho que soy. Y el mensaje más terrible era a los compañeros que estaban secuestrados, prisioneros dentro de los campos de concentración, porque era un mensaje de humillación, es decir, violaban a sus propias mujeres y compañeros y compañeras delante de ellos, y ellos no podían hacer nada, absolutamente nada, para evitarlo. Hubo sí algunos ejemplos de una tibia resistencia, pero que no tuvo absolutamente ningún efecto. Y a mí me sorprendió el saber que culturalmente nosotras como mujeres esperamos que nuestros hombres nos protejan.
Y entonces una compañera en Villa Grimaldi, en Chile, me contaba que cuando quienes estuvieron detenidos en el golpe militar del 73, en el Estadio Nacional, se volvieron a reunir 25 años después. Un compañero le decía a otra compañera del MIR, ¿te acordás cuando esos soldados hijos de puta nos querían hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le dijo, sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y no hiciste nada para defenderme. Y él se quebró, se arrodilló y abrazó a sus rodillas, lloró. Me pregunto qué podría haber hecho. Obviamente lo iban a ametrallar de inmediato. No había nada que pudiera hacer, pero todavía seguimos pensando como en Fuenteovecuna, ¿no? Cuando viene Laurencia y la recrimina a sus vecinos no haberla defendido de la violación del Señor. Todavía somos todas Laurencias, todavía queremos que nuestros hombres nos defiendan, ¿no? Es decir, somos fuertes como mujeres, pero todavía les ponemos a ellos la responsabilidad de defendernos. Y por eso, por ese quiebre que producían en la subjetividad del varón militante, del varón prisionero, del varón desaparecido, es que se regodeaban muchísimo más en violarnos y abusarnos. Los patrones de violación, los patrones de abuso dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, Salta, Jujuy, Misiones, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, hablan de la existencia de un plan sistemático. Porque así como nos robaron los niños, así como se robaron propiedades a lo largo y a lo ancho del país, podemos deducir que este ataque a los cuerpos de las mujeres, esto constituía un plan sistemático, con distintas modalidades. Por ejemplo, en la Escuela de Mecánica de la Armada, si un suboficial se quería propasar con una prisionera, seguramente iba a ser castigado. Y hubo antecedentes, hay antecedentes de castigo. ¿Por qué? Porque los cuerpos de las mujeres eran solo para los oficiales. En cambio, en la cueva de Mar del Plata, que era un centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea, había un violador, que fue el primero de los violadores condenado por la justicia, y es un caso muy especial, que después voy a pasar a comentar. Ahí los cuerpos de las mujeres eran para los suboficiales, y específicamente para este violador, ¿no? Mientras que los bienes materiales, los departamentos, las casas, los autos, eran para los oficiales. Es decir, suboficiales podían violar, era un acto, si se quiere, más animal, más brutal, y los que se quedaban con las escrituras de las casas, los que se quedaban con los autos, los que se quedaban con los terrenos, esos eran los oficiales. La viuda del doctor Candeloro, Marta Candeloro, es un caso paradigmático, porque ella pudo denunciar su violación públicamente 25 años después. 25 años después de que ella escuchó cómo torturaban hasta la muerte a su marido, pared por medio, cómo sus compañeros, era un grupo de abogados, ella era psicóloga, y por eso le decían puta. Cuando los secuestran y los llevan a ellos los secuestran en Neuquén, pero los llevan a Mar del Plata, a la cueva. Cuando están todos en la cueva, ella percibe que hay una chica que está reducida a la prostitución, es una militante y que lo hace para proteger a su hermano menor, que de todas maneras que era asmático, que de todas maneras es asesinado, y ella también. Ella ocupaba como el lugar de la puta ahí adentro del centro clandestino de detención, e invitaban a suboficiales de la base aérea a que la violaran, que tuvieran sexo con ella. Marta era la señora y había otra que era la mucama, había otra la que hacían limpiar, tenía 6 hijos, una mujer muy humilde que había sido la empleada doméstica de una
autoridad universitaria, una mujer que también habían asesinado previo al golpe incluso. Y es muy interesante cómo funcionaba, cómo se jactaba este violador frente a sus pares, de haber dejado embarazadas chicas, de haberles practicado abortos con sus propias manos. Y cuando, desesperada y desesperanzada, Marta le pregunta por qué, cuando le estaba violando, él le dice, porque vos sos una señora y afuera nunca me hubieras dado bola. Una cosa totalmente patológica. Marta no puede, ella se queda a vivir en Mar del Plata y ella no puede denunciar esta violación inmediatamente. ¿Por qué? Tiene hijos pequeños, uno de ellos es un hijo varón, y ella se imaginaba que si ella lo denunciaba, la tapa de La Capital, del diario de Mar del Plata, ella era la sociedad, entre comillas, de Mar del Plata, iba a decir, violaron a la mujer del doctor Candeloro. 25 años después ella le dice a su abogado, durante uno de los juicios, si había posibilidad todavía de denunciar una violación. Y él le dice que tienen que hablar con la Cámara, que reabre la causa y el violador es condenado y muere de cáncer, no llega a cumplir la condena. Pero este es uno de los casos en que se ve cómo, a veces me da risa cuando se da, ustedes saben que yo tuve mucho que ver con la denuncia de casos de pedofilia dentro de la iglesia, y cuando dicen, ¿y por qué esperó 20 años para denunciarlo? ¿Y por qué esperó 13 años para denunciarlo? ¿Por qué no lo dijo en el momento? Es una cosa muy, muy peculiar lo que sucede con la víctima de la violencia sexual, sobre todo, en el caso de Marta tuvo que ver con la edad de los hijos y con el rol que ella ocupaba en la sociedad y el miedo a la vergüenza. Digamos que a los 60 años una ya está de vuelta, ¿no? A los 35 y con un hijo de 7, 8 años, ella había tenido que sacar a los chicos de la escuela porque se las señalaban con el apellido. Seguramente ella pensaba lo que sus amiguitos le podrían llegar a decir a ese chico, mientras que cuando lo denunció el hijo ya era padre a su vez. O sea, es una situación muy distinta, nos encuentra paradas de otra manera a determinada edad y con hijos adultos, como para denunciar violencia sexual. Además de que durante mucho tiempo los tribunales, cuando nosotros íbamos a declarar, no tenían qué hacer con esto, porque eran crímenes prescriptos. Recién cuando la Corte Penal Internacional de La Haya determinó que eran crímenes de lesa humanidad los crímenes sexuales y que no prescribían, ¿no? Tomándose los casos de la ex Yugoslavia y de Ruanda, recién los fiscales empezaron a tener instrucciones de preguntarles a las mujeres si fueron víctimas o fueron testigos de crímenes sexuales, y también se lo preguntan a los hombres. Pero es necesario, como estos son delitos que requieren de la voluntad de la víctima para dictar la acción judicial, de la voluntad de la víctima, si estuviera viva, de seguir adelante la acción judicial. Y para mi sorpresa hay muchas compañeras que dicen, no, ya está, con esto es suficiente, ¿no? Y yo percibí, por ejemplo, cuando esta compañera de la ESMA, a la que yo le pedí disculpas, denunció a Juan Rolón, cómo el represor se desesperó, cómo se dio vuelta y le dijo a su mujer que estaba en el piso bandeja, en la que están sus familiares, te juro, amor, que es mentira. Te juro que la señora Ramos miente cuando dice que yo la violé. Porque ellos, constituidos en custodios de la sociedad occidental y cristiana, con todos sus valores, ¿de qué manera explican haber violado a una mujer? ¿De qué manera le explican a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas haber violado a su mujer, a sus mujeres sobre todo?
Yo discuto esto, yo discuto que sea necesario, tratándose de un crimen de lesa humanidad, la voluntad de la víctima. En todo caso, que se la exima, si es que ya testimonió, de volver a testimoniar. Pero me parece que le hace muy mal a todas las mujeres, que estos violadores queden impunes, ¿no? Que estos ladrones de niños, ladrones de casa, asesinos, torturadores y además violadores queden impunes por sus crímenes sexuales. Durante mucho tiempo nosotros no éramos conscientes de que no nos tendrían que haber desnudado, no nos tendrían que haber manoseado, no nos tendrían que haber puesto la pícana en la vagina y en los pechos, no nos tendrían que haber insultado, no tendrían que habernos hecho preguntas sobre nuestra vida sexual. Eso no era necesario si lo que estaban haciendo era una tarea de inteligencia que apuntaba a la supuesta detención ilegal, por supuesto, secuestro de otros militantes, ¿no? El hecho de que un adolescente de 16, 17 años, a veces virgen, estuviera atada en una cama, rodeada por 10 hombres que hacían observaciones sobre su anatomía, ya en sí es un hecho de violencia sexual. El hecho de tener que ir al baño con la puerta abierta es un hecho de violencia sexual. El hecho de tener que bañarse desnuda con la puerta abierta es un hecho de violencia sexual. ¿Cuánto hemos avanzado en estos años? Creo que bastante poco. Creo que bastante poco, y las caras de todas las muertas que hay aquí dan fe que es verdad lo que yo digo, y que hay muchos comunicadores y comunicadoras sociales, colegas míos, que se apresuran a culpabilizar a la víctima porque qué hacía esa hora en ese boliche, por qué dejó la escuela, por qué se drogaba, por qué estaba en un departamento con 2 muchachos, ¿dónde estaba la madre? O sea, siempre las mujeres somos las culpables, responsables de nuestros cuerpos y de los de nuestras hijas. Cuando vamos a una comisaría a denunciar un robo, nadie nos pide para creernos que nos robaron, que demostremos que nos resistimos. Sin embargo, cuando vamos a denunciar una violación, tenemos que mostrar que estamos llenas de moletones y de racuños, que nos resistimos para que nos crean que no hubo consentimiento. Y está demostrado, hay un estudio muy interesante que hizo una socióloga, Inés Erkovich, con 200 víctimas de violación, donde estas víctimas de violación, estas mujeres, estas adolescentes, dicen que lo primero que piensan cuando son atacadas sexualmente es cómo salgo viva de esto. O sea que la falta de resistencia no implica en absoluto consentimiento, como no había necesidad de que le aplicaran a esa compañera a la que yo le pedí perdón 30 años después, porque entendí que se trataba de una violación. No necesitaba un cuchillo en la garganta, no necesitaba una pistola en la cabeza para entender que estaba siendo violada. Hay una confusión todavía en la justicia. Jueces honestos, bien intencionados y comprometidos como el juez Rafecas, por ejemplo, piensan que los crímenes sexuales, la violación, por ejemplo, puede estar subsumidos en el delito de tormentos o torturas. Y nosotros decimos que no, nosotros decimos que queremos que se juzguen por separado, que no tiene nada que ver la tortura con la violación. Y no tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico porque un delito está subsumido dentro de otro, está subsumido en otro cuando es de menor gravedad. Y si nosotros nos podemos a comparar, por ejemplo, un delito de homicidio o de tormento con un delito de amenazas, es claro que la amenaza es de menor gravedad y está subsumida. Es decir, si a mí me están torturando y me dicen hija de puta te voy a matar, no lo van a juzgar por tortura y por amenaza. Si hay un homicidio y se perfora la camisa con la bala, no es homicidio y daño. Es claro que no hay comparación entre un delito y el otro, pero si nosotros vamos a comparar violación con tormento, con tortura, podemos decir
que son delitos, uno de mayor gravedad que el otro, no, simplemente son diferentes. Y por eso queremos que la justicia los considere así y por eso estamos convencidos de que tienen que ser juzgados por separado. Y vuelvo a lo anterior, si es un delito de lesa humanidad porque se cometió, se cometió con amparo del Estado dentro de un centro clandestino de detención, no tendría que requerirse la aprobación de la víctima. Eso es lo que yo pienso.